Listo, ya está grabando. Ya, entonces, como les dije, vamos a hacer un paso de lo que es la trigonometría, ¿no? Primero vamos a hacer un poquito otra vez en lo que es la representación gráfica, ¿ya? Hemos dicho, ¿no? ¿Ve? Lo vamos a hacer un poquito rápido esto porque ya hemos visto de todos modos, pero hemos visto que teníamos un círculo unitario siempre para representar a todas las funciones trigonométricas. Para representar a los ángulos y tal, siempre ubicábamos un puntito dentro de esa circunferencia de radio unitario, ¿no ve? Y lo que hacemos era trazar una línea recta desde el medio hasta ahí y medir el ángulo, ¿no ve? De ahí es donde nacen todas las funciones trigonométricas, ¿ya? Y habíamos dicho también que la longitud vertical es el seno del ángulo, es el seno, y la longitud horizontal es el coseno, ¿no ve? Entonces, eso hasta ahí es claro, ¿no? Ya hemos también demostrado. Lo que ahora vamos a ver un poquito es de dónde nacen tantas respuestas y eso más que todo. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que notar es que para el seno del ángulo alfa, en este caso, también se va a repetir esta misma altura acá, ¿no ve? Este seno de alfa se repite justo acá, donde estamos viendo, y también va a ser la misma longitud. Seno de alfa, pónganse que sería un medio, acá sería un medio, y acá también sería un medio, ¿no ve? Entonces, podemos ver que este ángulo alfa va a tener dos soluciones posibles, ¿no ve? ¿Por qué? Porque el seno de alfa va a medir esto y también va a tener otra solución donde va a medir exactamente lo mismo. Es por eso que decimos que se tiene dos soluciones. Hay veces más de dos, tres, ¿no ve? Entonces, la primera solución va a recaer aquí, justo acá. ¿Por qué? Porque mide la misma longitud vertical, ¿no ve? Ya. Pero va a ser un diferente ángulo, ¿no ve? Si bien seno de alfa es una longitud, en este caso pónganse 0,5, acá también va a ser lo mismo, seno de alfa va a ser 0,5, pero fíjense que va a ser también con otro ángulo, ¿no ve? Este ángulo va a ser beta, porque, claro, pues porque estamos haciendo desde acá hasta acá. También un punto importante es recordar que siempre los ángulos los vamos a medir desde el eje X, ¿ya? Eso es muy importante. Siempre medimos el ángulo desde el eje X. No podemos, desde el eje X positivo, porque tampoco podemos agarrar desde acá y decir esto va a ser alfa, ¿no ve? Entonces siempre medimos los ángulos desde el eje X positivo, ¿ya? Entonces, veremos. Para el caso del coseno va a ser exactamente lo mismo, pero fíjense dónde se ubica. Y el ángulo va a estar acá. Ya no lo he dibujado acá, pero se supone que va a estar acá. Y va a ser toda una vuelta desde acá hasta acá, ¿no ven? Entonces, vamos a tener dos diferentes soluciones para seno. En este caso, aquí está seno, seno, y aquí está coseno y coseno. ¿Ven? Entonces, empezaremos. Nos vamos a dar un pequeño ángulo. Alfa, en este caso, va a ser 30 grados. ¿Ya? Y como sabemos, el seno de 30 grados es un medio. Entonces, el seno de 30 va a ser un medio. Esto nos dice que esta longitud de acá, este seno de alfa, mide un medio. ¿Ya? El seno de 30 grados, este angulito de acá, mide un medio. ¿Ya? Y lo que tenemos va a ser que se va a repetir acá, justo acá. Este ángulo se repite acá, porque si bien estamos recorriendo, ¿no? Desde el círculo, como es un círculo, va a ser completamente simétrico, ¿no ve? Respecto al eje Y. Eso quiere decir, la parte que hay acá se repite acá, ¿no ve? Entonces, vamos a venir y justo nos topamos acá y con eso se forma un ángulo, ¿no ve? Entonces, de este lado también venimos desde acá, justo acá, en el mismo punto, se forma el mismo ángulo, ¿no ve? Entonces, es importante que noten eso. Alfa, y aquí también se repite alfa. ¿Ya? Para hallar este ángulo. Entonces, aquí se repite, aquí tenemos alfa y aquí alfa, ¿no ve? Entonces, este ángulo beta, el de acá, va a ser la resta, ¿no ve? De 180, que sería el ángulo llano, todo este ángulo de acá, menos este ángulo chiquitito de acá, ¿no ve? Entonces, beta va a ser igual a 180, que es el ángulo llano, menos alfa, ¿ve? Beta. Y lo que vamos a tener va a ser que 180 menos alfa, alfa en este caso le hemos dado un valor de 30 grados, 180 menos 30 va a ser igual a 150, ¿no ve? Entonces aquí ya pueden comprobar que seno de 30 va a ser un medio y seno de 150 va a ser también un medio, ¿ya? Estas propiedades, chicos, de acá, de las que se pueden ver gráficamente, más que todo nos sirven cuando tenemos ángulos mayores a 90 grados, porque ya sabemos trabajar, ¿no? De 0 a 90 grados tenemos ángulos notables, los que son de 30, 60, 45 grados, ya conocemos, ya sabemos cómo hallar eso, ¿no ve? Pero el problema surge cuando los ángulos son mucho más grandes. Bueno, la verdad a mí me hace un problema recordar todo el rato, digamos, seno de 180 es menos 1 y cosas así. Bueno, eso no es, ¿no? Pero a mí se me hace un problema bien grande recordar. Entonces me he dado cuenta que es mucho mejor recordarse por la manera gráfica, ¿ya?
Y este acá, por eso también donde venimos. Siempre intenten cuando no sepan, digamos, les pidan seno de 270 o seno de 290, que sería 270 más 30, ¿no ve? Intenten venir a la parte gráfica y reproducir los ángulos, ¿ya? Para poder hallar el valor, ¿no ve? Entonces, de aquí podemos llegar a la conclusión de que seno de pi menos alfa, seno de pi, que sería 180 grados, menos alfa, en todo caso sería beta, el ángulo de aquí adentro sería beta, va a ser igual al seno de alfa, ¿no ve? Entonces, esta es una conclusión bien importante, ¿ya? Seno de pi menos alfa va a ser igual a seno de alfa. Ahora, ¿cómo hacemos con el coseno? El, el coseno de alfa es la longitud de acá arriba, ¿no ves? Se repite acá abajo. Entonces, el coseno de alfa va a ser esta longitud, el coseno de alfa. ¿Dónde se repite este ángulo? En este caso vamos a tomar simetría respecto al eje X, como si pusiéramos un espejo, ¿no ve? Viene de acá, acá, acá y justo se reproduce acá, ¿no ve? Y en el otro caso viene de acá, acá, acá y justo se reproduce acá. Entonces, el ángulo alfa va a estar justo acá, ¿no ve? Donde estoy señalando. Ahí le pondré el puntero. Ya. Justo acá, ¿no ve? Entonces, ¿cómo hacemos para ir a ese ángulo? Obviamente vamos a decir seno de 2pi menos el ángulo alfa. Por eso acá está coseno, perdón, coseno de 2pi menos alfa va a ser igual al coseno de alfa, ¿ya? Esta igual es otra relación importante. Y de aquí también van a ver que va a salir todas las respuestas de las funciones trigonométricas, ¿ya? Entonces, cuando queremos hallar la siguiente solución, porque hemos dicho que una ecuación trigonométrica, ¿por qué tiene varias soluciones? ¿Por qué? Porque el ángulo va a seguir girando, ¿no ve? No el ángulo, sino el puntito va a seguir girando, va a seguir girando, va a seguir girando, va a seguir girando. Y cada vez que va a girar, va a generar una, dos soluciones, vuelve a girar. Una, dos soluciones, vuelve a girar. Una, dos soluciones, vuelve a girar, ¿no ve? Entonces va a seguir girando constantemente, ¿ya? Y por eso también es que venimos para la siguiente solución. Una solución es alfa, la otra solución es pi menos alfa. La otra solución, vamos a dar toda una vuelta, va a venir y se le va a sumar 2pi, porque ya vamos a dar una vuelta, ¿no ve? Más alfa. Entonces, seno de 2pi más alfa también va a ser seno de alfa, ¿no ve? La misma longitud, ¿ya? Y para el coseno hacemos exactamente lo mismo. Primero tenemos alfa, damos la vuelta, coseno de 2pi menos alfa, la segunda respuesta. Para la siguiente respuesta, damos una vuelta igual 2pi más alfa. Entonces, coseno de 2pi más alfa va a ser igual a coseno de alfa. ¿No ve? Para la siguiente respuesta, exactamente lo mismo. ¿No ve? Estamos acá, estábamos aquí hasta 2pi. ¿No ve? Damos una media vuelta más, va a ser 3pi. 3pi menos alfa va a dar la siguiente solución. Entonces, seno de 3pi menos alfa va a ser igual a seno de alfa. Para el coseno igual. En este caso ya no se utiliza el 3pi porque no da media vuelta, sino en el coseno vamos a dar vueltas completas, ¿no? Entonces va a ser coseno de 4pi, que va a ser 2 vueltas, menos alfa va a dar la otra solución. Y fíjense que acá estamos formando, ahorita van a ver que vamos a formar expresiones bien similares a las respuestas generales del seno y el coseno, ¿ya? Pues aquí tenemos seno de pi menos alfa, seno de 2pi más alfa, señalaremos todos los senos. Seno de 3pi menos alfa. Y todas estas son soluciones para seno de alfa, ¿no ven? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que alfa, la solución, va a ser igual a kpi, porque si se fijan, aquí k, digamos, va a ser, bueno, para la primera solución tomamos como 0, ¿no ve? Entonces, esto se va a ir como 0 y nos va a quedar simplemente la solución como tal, alfa, en este caso, ¿no ven? Nos va a quedar alfa. Entonces, para 0 vamos a tener alfa. Para la siguiente, fíjense que es pi menos alfa, ¿no ve? Entonces, tenemos la necesidad de hacer aparecer pi. Le vamos a poner pi, ¿ya? Para la siguiente va a ser 2pi, para la siguiente 3pi. Entonces, vean que cuando k va subiendo, la parte de acá también va subiendo. Entonces, vamos a tener 1, 2, 3 y justo por eso le ponemos k, ¿ya? Acá, ¿por qué le ponemos menos 1 sobre k? Aquí tenemos menos, más, menos. Vean que el signo va alternando, ¿no ve? Entonces, y cuando es 1, este de acá sería negativo, ¿no ve? Entonces, menos 1 elevado a la 1 va a ser negativo. Cuando es 2, es positivo. Entonces, menos 1 elevado a la 2 es positivo. Cuando es 3, menos 1 elevado a la 3 va a ser negativo, ¿no ve? Y se cumple. Por eso es que aquí tiene el menos 1 elevado a la k y el valor principal, que es el que se halla al principio, ¿no ve? Que sería seno de alfa. De aquí es de donde nacen las respuestas, las soluciones generales, ¿ya? Y para el coseno es exactamente lo mismo. Fíjense que acá tenemos coseno de 2pi menos alfa, coseno de 2pi más alfa. Si se recuerdan, para el coseno su solución general es 2πk más menos alfa. ¿No ve? Entonces aquí está 2pi más menos alfa.
Aquí ya estaría con 4pi, para el siguiente sería con 4pi, pero más alfa, ¿no ve? Entonces, es de ahí donde nacen las soluciones, ¿ya? ¿Se entiende, chicos, esta parte? Porque es mega importantísimo, porque esto también les va a ayudar a, a hallar ángulos que sean más grandes, pónganse, no solo 270 grados, que se puede hallar, ¿no? Fácil. La cuestión es cuando ya les piden 270, 300 grados, pónganse que les piden seno de 300 grados en el examen, porque he visto ejercicios así. Entonces, lo que pueden venir es hacer eso, ¿no? Reproducir las propiedades o simplemente expresarlo como 270 más 30 y empezar a desarrollar eso, ¿no? Pero ¿se ha entendido hasta acá? ¿O hay alguna duda, chicos? Se ha entendido, Auxi. Ya, gracias. Entonces, esto es importante, ¿no ven? Y seguiremos. Ahora vamos a estudiar un poquito más a profundidad lo que es la función seno, ¿ya? O igual vamos a empezar con la gráfica, ¿no? Y disculpen si soy muy redundante con esto, es que yo considero que es bien importante para no aprender tantas cosas y poder aprender más propiedades de logaritmos, que es lo que se viene, y eso ya no hay forma de darle una interpretación gráfica. Así que disculpen si voy demasiado con esto, ¿ya? Entonces ya hemos dicho que será seno de alfa, se forma una misma longitud acá, tenemos dos respuestas que son alfa y beta, y para este caso veremos cómo salen las respuestas. Seno de alfa va a ser igual a raíz de 2. Vamos a tomar que esta longitud de acá mide raíz de 2 sobre 2, ¿ya? Entonces, alfa, ya hemos dicho, ¿no? Para hallar las soluciones, llevamos el seno al otro lado como arcoseno. Es como su función inversa, ¿no? Del seno es el arcoseno, del coseno el arco coseno, de la tangente el arco tangente, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces llevamos al otro lado, ¿ya? Y nosotros ya sabemos, porque este es un ángulo notable, ¿qué nos va a dar? 45 grados, ¿no? El arcoseno de raíz de 2 sobre 2 es 45 grados, perdón, lo voy a... Ya, listo. Es 45 grados, ¿no ve? Que es lo mismo a pi cuartos, ¿ya? Entonces, chicos, también tienen que tener claro que esto, lo que hemos hallado, es el valor principal, ¿no ve? Ya les había dicho, les voy a repetir también varias veces, que el valor principal es la primera solución que hallamos cuando tenemos así despejadito, cuando ya podemos cuando ya podemos despejar el seno, por así decirlo, y llevarlo a su función inversa, ¿ya? Esta es el valor principal o la solución principal, ¿ya? Nunca se olviden de eso. Igual, más ratito vamos a tener una aclaración sobre cuando tengamos aquí ángulos triples o dobles, ¿ya? Entonces, este es el valor principal, el primer valor que se halla en la primera vuelta, el primer valor, este de acá, ¿ya? Entonces, para la solución general teníamos que x es igual a k pi más menos 1 elevado a la k por el valor principal, ¿no ve? Entonces, simplemente lo que hacemos es reemplazar el valor principal y dar valores acá, como ya habíamos visto, ¿no ve? Entonces, tenemos para k igual a 0, reemplazamos, esto es 0, esto se va a volver menos 1 elevado a la 0, va a ser 1, y simplemente vamos a tener el valor principal como primera solución, ¿no ve? Nunca tomen esto como primera solución. En la siguiente diapositiva vamos a ver por qué, pero jamás tomen esto como primera solución, ¿ya? Ustedes hagan correr desde cero y desde ahí empiecen a tomar soluciones, ¿ya? Nunca tomen esto como la primera solución, no se los aconsejo. De que podrían hacerlo, pueden hacerlo para casos generales, ¿no? Pero cuando aquí ya tienen un 2 alfa, 3 alfa, ya se complica todo un poco más, entonces no es muy aconsejable, ¿ya? Entonces, para que igual a 0 tenemos x es igual al valor principal, la primera solución, que es 45 grados. Para k igual a 1, vamos a tener, reemplazamos, k va a ser 1, 180 más menos 1 por el valor principal, ¿no ven? El valor principal es pi cuartos o 45 grados. Entonces, aquí va a ser 180 menos 45 grados, que es 135 grados. ¿No ven? Entonces, la longitud de acá, el ángulo de acá es 135 grados. Para k igual a 2 hacemos lo mismo, reemplazamos y nos va a dar 405 grados. Entonces, dando una vuelta hasta acá va a ser 405 grados. Y igual, ¿no ve? Hemos dicho que vamos a tener las mismas soluciones. Seno de 45, que es esta longitud, va a ser igual a seno de 135, que es esta longitud, va a ser igual a seno de 405, que es esta longitud, y todo eso es raíz de 2 sobre 2, ¿no ve? De ahí es donde nacen todas las respuestas de las ecuaciones, ¿ya? Y pasaremos a la siguiente diapo. Sí, se ha entendido, no hay ninguna duda, ¿no ve? Ya voy a suponer que no. Entonces pasaremos a la siguiente diapo. ¿Ya? Y aquí una aclaración, les decía una aclaración importante. Ya, gracias. Entonces, una aclaración importante. Les decía que acá cuando tenemos un ángulo de 3x ya tenemos que operar de una forma diferente.
En el otro lado directamente lo bajábamos y x era igual a tanto si simplemente reemplazábamos los valores de k. ¿No ve? Pero eh, en el caso de que tengamos acá 3x, ya tenemos que aplicar algunas cosas y tenemos que tener un poquito más de cuidado al trabajar, ¿ya? ¿Por qué? Hemos dicho, ¿no ve? Que primero siempre el seno, cuando ya está así despejadito, por si acaso, chicos, también, cuando tengan una ecuación trigonométrica o un sistema de ecuaciones trigonométricas, siempre cuando estén resolviendo, tienen que llevarlo a una forma así. Seno de 3x es igual a 0, coseno de x es igual a raíz de 2 sobre 2, tangente de x es igual a -1, cosas así, ¿ya? ¿Por qué? Porque recién van a poder llevar esta función trigonométrica a su inversa y reemplazar los valores. ¿No ven? Entonces, siempre que tengan una ecuación, tienen que llegar a esto. No pueden despejar directamente. Bueno, sí pueden, pero no es conveniente porque el ejercicio es mucho más complicado. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos esto, una aclaración, cuando tenemos aquí un ángulo doble, triple, tenemos un ángulo medio, lo que hacemos es lo siguiente. Primero despejamos, ¿no ve? El seno, pasa al otro lado como arcoseno, y el arcoseno de 0 va a ser igual a 0. Entonces, este va a ser nuestro valor principal, ¿no ve? No es una solución. Nunca lo tomen como una solución. ¿Ya? Entonces, continuamos. Vean que aquí hay un 3x, ¿no ve? Nunca tienen que obviar el 3 de acá, por si acaso, porque también va a afectar a la respuesta. ¿Ya? Entonces, aquí 3x, ojo, aquí en el anterior caso tomamos simplemente x, ¿no? Seno de x es igual a tantos, entonces aquí x es igual a ta, 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 ta. En este caso es 3x, así que aquí va a ser también 3x. ¿Ya? No se olviden de eso, que es muy importante, por si acaso. Esto es lo más importante, porque eh, eso es en lo que se confunden generalmente. O yo también me confundía demasiado. Me olvidaba anotar el 3 de acá y con esto ya directamente le pone x es igual a pi más bla, 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 bla. Y este 3 ya no afectaba y las soluciones ya estaban totalmente mal. Entonces no se olviden, ¿ya? Que la solución va a ser con todo lo que tengan adentro, ¿ya? Con todo lo que tengan adentro. Y el valor principal se halla simplemente despejando este seno, ¿ya? Entonces, para despejar, para tener la solución como tal de x, lo que hacemos es despejar 3. 3 viene a dividir acá y 3 viene a dividir acá, ¿ya? Y vean que ahí está la diferencia, ¿no? Esa es la gran diferencia que va a afectar completamente a la solución, porque aquí ya va a ser pi tercios y aquí va a ser el valor principal entre 3, ¿no ve? Entonces, reemplazamos. Para k igual a 0, ¿qué vamos a tener? Para k igual a 0, esto es 0, x es igual a 0. Para k igual a 1, ay, aquí creo que me confundí, chicos. Ya, pero sí creo que me confundí en las soluciones. Sí, porque para k igual a 0 esto no va a ser 0, ¿no ve? Aquí tenemos k igual a 0. Ah, no, sí, sí, perdón, el valor principal es 0, me estaba confundiendo. Ya. Entonces, cuando tenemos k igual a 0, esto se va a hacer 0, el valor principal también es 0, y una solución casualmente es igual que el valor principal, ¿no ve? Ya les he dicho, pueden tomar esto como solución, pero no es la más conveniente. ¿Por qué? Porque a veces se va a modificar más aquí, en especial cuando no es 0. En el caso de que esta vez pónganse fuera pi medios, el valor principal fuera pi medios, ya que estuviera pi medios sería pi sextos, entonces una solución sería ya pi sextos, vean que no es lo mismo. ¿Ya? Entonces nunca tomen esta como una solución principal. Reemplacen 0, tal vez un poquito más moroso, pero eso les va a asegurar que estén trabajando con las respuestas que son correctas. ¿Ya? Entonces tenemos k igual a 0, plac, se va, el valor principal es 0, también se va, ¿no ve? Para k igual a 1, esto se vuelve 0 y la solución es pi tercios, ¿no ve? Y así, para k igual a 2 lo mismo, para k igual a 3, para k igual a 4 y para k igual a 5, ¿no ve? Entonces, fijen que afecta demasiado este 3 de acá, ¿ya? No lo obvien. Siempre tómenlo en cuenta a la hora de que tengan aquí soluciones más compuestitas, ¿ya? Y, bueno, para k igual a 6, y aquí ya generalizando, ¿no? Entonces, las soluciones para x van a ser 0, 60, 120, 180, todas las soluciones que hemos hallado, ¿no? Ya se ha entendido, ¿no? ¿O hay alguna duda? Oxy, una consulta. Dime. Es referido al otro, la página siguiente que nos ha mostrado el de 45 grados. Atrás, ¿no? Sí. ¿Ya? En esa parte, Oxy, he visto que algunos problemas me dan, o sea, el ángulo de respuesta es 45 grados y 225 grados. ¿Eso se Eh, puede? con 2 raíz de 2 sobre 2, digamos. Sí. Mm, 225. 225 grados. No, no, no se te escuchó nada. Mm.
No se te está escuchando muy bien. Tal vez podrías escribir la duda. Si se escucha bien, entrecortado tú, porfa. Pero mientras escribes, digamos, si tienes esto como solución, seno de alfa es igual a raíz de 2 sobre 2, tendría que darte todo lo de acá, todas estas soluciones. No te puedo dar otro valor, porque si reemplazas en la calculadora, pon seno de 225, da menos raíz de 2 sobre 2. Oxy, Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hola. Ya, bueno, pero como les decía, y me puedes volver a preguntar nomás si quieres, me interrumpes, si tienes algo. Pero como les decía, ¿ahora sí? Oxy, ¿se escucha? Sí, sí, ahora sí se escucha. Sí, ahora sí se escucha. Bueno, ya. Pero como les decía, no les puedo dar otras soluciones. Si tienen exactamente esto, lo de acá, seno de alfa es igual a raíz de 2 sobre 2, sí o sí tiene que darle una de estas soluciones, reemplazando en la fórmula, ¿no ve? No les puede dar, me dijo 225 grados. En este caso, seno de 225 es menos raíz de 2 sobre 2, ¿ya? Si aquí tuviera un menos, ahí sí puede dar la solución 225 grados, ¿ya? Pero si tienes la solución como está acá, seno de alfa es igual a raíz de 2 sobre 2, sí o sí te tienen que dar estas soluciones. En el caso de que aquí tengas más menos, pongas por algún, tenemos seno cuadrado es igual a, bueno, seno cuadrado es igual a una cantidad, sacamos la raíz, nos va a quedar seno de alfa es igual a más menos raíz de 2 sobre 2, ahí sí. No sé si puede tener respuestas. Sí, por eso, exacto. Cuando tienes esto, como tal, seno de alfa es igual a raíz de 2 sobre 2, solo puedes tener estas respuestas. Solo estas, porque estás aplicando esta, no fórmula, sino, bueno, sí esta fórmula, ¿no ves? De lo que es las soluciones del seno. Solo puedes tener estas fórmulas. Y si reemplazas, digamos, seno de 45, te va a dar raíz de 2 sobre 2. Seno de 135, te da raíz de 2 sobre 2. Seno de 405, te da raíz de 2 sobre 2. ¿No ves? Pero, en este caso, ahorita he reemplazado seno de 225 y te da menos raíz de 2 sobre 2. Entonces, ¿notas la diferencia? Aquí ya sería menos, ¿no ve? Como, en este caso, como estamos tomando simplemente con más, no tenemos que trabajar con los negativos. Entonces, esa solución no entra. 225 grados sería más o menos hasta acá, ¿no ve? Y aquí mejor lo voy a rayar para que se entienda. Y es una buena pregunta. Sería más o menos acá, ¿no ve? Ahí no, más o menos ahí no. Más o menos acá, ¿ya? Y también formaría un ángulo de alfa acá, ¿no ve? Tal vez ese es eso a lo que te refieres. Pero fíjate que el seno de alfa, este alfa también está formándose acá, ¿no ve? Pero este seno de alfa ya es negativo, porque hemos dicho que siempre vamos a tomar esta línea como referencia, ¿ya? Entonces esto ya va a ser menos seno de alfa, ¿ya? Esto es negativo, esto es diferente. Estamos trabajando ahorita solo con los positivos acá. Estamos trabajando solo con los positivos en este caso. Por eso simplemente hemos trabajado con estos valores. Pero este ya sería negativo, ¿ya? Y te decía que hay un caso, ¿no ve? Generalmente siempre sale seno cuadrado de alfa es igual a tantos, ¿no ve? Cuando sacas la raíz, se vuelve positivo y negativo. Sería seno de alfa es igual a más menos raíz de 2 sobre 2. Ahí tienes que analizar dos posibles soluciones, ¿ya? Una de la positiva, que va a ser seno de alfa es igual a raíz de 2 sobre 2, y otra de la negativa, que va a ser seno de alfa es igual a menos raíz de 2 sobre 2. Y ahí ya tienes que usar dos veces esto, uno para el valor principal que te lance esto y el otro para el otro valor principal que te lance esto. Adelante hay un ejercicio que es justamente con eso, ¿ya? Y ahí sí entra la solución de 225, porque nos va a dar menos raíz de 2 sobre 2 y es algo de lo que estamos cumpliendo, ¿no? Pero en este caso son positivos, entonces no te puede dar. Aquí sí se repite seno de alfa, pero es negativo, ¿ya? Chequen eso también, porque estamos tomando como referencia el eje X, ¿no? Solo los positivos, ¿ya? ¿Se ha entendido o hay alguna duda más? Oxy, ¿Sí? eh, entonces cuando voy a dar el signo más menos, voy a tener si con un positivo me da dos ángulos en la primera vuelta, 45 y 135. Con ¿Ya? el negativo supongo que me va a dar 225 y Y 200. y un ¿Cuántos ángulo van a más, dar? creo. Sí, un ángulo más, van a ser cuatro ángulos. Exacto, exacto, Cuando me dan más menos, entonces voy a tener como cuatro respuestas. exacto, exacto.
Y en el otro caso que nos está mostrando, que tengo el seno de tres veces, Mm, seno de 3 veces X, me va a dar totalmente 6 ángulos, a si ver no me acá. equivoco. Sí, Sí, justo los 6 en ángulos, la ¿no? primera vuelta. Sí, exacto. Son 6, sí, con el cero más, que es 300, sí, son 7 ángulos. Exacto. Entonces, en términos así, cuando me da un tercer ángulo, un ángulo triple, un ángulo doble, con ángulo triple voy a tener 6 respuestas, un ángulo doble voy a tener 4 respuestas en la Eh, primera vuelta. sí, yo no te aconsejo que lo generalices así, digamos, de que ponte con un ángulo tenemos dos, con dos ángulos tenemos cuatro, con un ángulo triple. No te aconsejo que lo generalices así. Simplemente que vayas y lo reemplaces en la fórmula de forma correcta, ¿ya? Porque a veces los ángulos saben ser más pequeños, ¿ya? Y si bien se cumple para la mayoría de los casos lo que me estás diciendo, tomarlo de una forma general, siempre va a haber algún caso que no respete esas reglas. Entonces, no te aconsejo tomarlo así. Es buena tu lógica, digamos, de que mientras el ángulo sea aquí, ponte, más grande va a ser, ¿cómo se llama? Va a ser más respuestas, pero no te aconsejo que lo tomes como una regla general. ¿Ya? Sí, Auxi, muchas gracias. ¿Ya? ¿Se entendido? ¿Ver? Todo bien, entonces. Ya, vamos, entonces, continuaremos. Ahora también he resuelto algunos problemas de examen, ¿ya? Desde resolver la ecuación hallando los valores de x. Ojo que aquí miren que no nos dice, no nos da un intervalo, no nos dice de 0 a 360, de 0 a 180 en la primera revolución, entonces se supone que tenemos que hallar todos los valores, ¿no ve? Pero como hemos dicho, una ecuación trigonométrica se caracteriza por tener infinitas soluciones. Entonces, lo que pasa es que tenemos que hallar la forma general, ¿no ve? Con K, ¿ya? ¿Y eso cómo se hace? Acá tenemos 2, el ángulo medio se expresa como esto, ¿no ve? Más menos raíz de 1 menos coseno del ángulo sobre 2, ¿no ve? Estamos simplemente desarrollando el ángulo medio porque no nos conviene trabajar con ángulos medios, ¿no ve? Entonces, como está elevado al cuadrado, aquí le ponemos elevado al cuadrado. Cuando lo elevamos al cuadrado, automáticamente el más menos se pierde, ¿no ve? ¿Por qué? Si es positivo, va a ser positivo. Si es negativo, este negativo también se eleva al cuadrado, así que también se va a ir, ¿no ve? Este cuadrado se va con la raíz y nos va a quedar, bueno, este 2 también se va con este 2 porque están multiplicando, y nos va a quedar 1 menos coseno es igual a seno cuadrado. Seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Cuando tengan expresiones así mezcladas entre senos y cosenos, les aconsejo siempre llevarlo solo a una función trigonométrica, ya sea seno o coseno. ¿No ven? Entonces, aquí seno va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado. 1 con 1 se va. Y nos queda que coseno de x va a ser igual a coseno cuadrado. Y he hecho este ejercicio porque querían que vean que jamás tienen que anular la respuesta. Sé que los he repetido muchas veces, pero yo creo que nunca está de más unidad más, ¿no? Se podría simplificar. Coseno de x se va con 1 y queda coseno de x es igual a 0. Pero jamás hagan eso. ¿Por qué? Porque si simplificamos, perdemos soluciones, ¿no ve? Aquí fíjense, quiero que noten que aquí simplemente el 1 se está simplificando, pero es en una resta la que se está simplificando, ¿no ve? Es en una resta. Acá, en cambio, es en una multiplicación. Cuando hay productos, el producto nos indica que hay soluciones, ¿no ve? Cuando tenemos producto nos indica que hay soluciones. Y acá es una resta. Por eso que también se puede simplificar. Aparte de que el 1 no nos entrega ninguna solución. En este caso, el coseno de x sí nos va a entregar una solución, ¿no ve? Entonces, esta parte también es importante notar la diferencia, ¿ya? Entre esta resta de acá, que prácticamente no nos da ninguna respuesta, y la simplificación de acá, que sí estamos borrando una respuesta, ¿no? Porque estamos anulando una función trigonométrica que tiene incluida una x, ¿ya? Entonces ahí sí estamos anulando respuestas y eso no se tiene que hacer. ¿Ya? Entonces la forma correcta de operar es como les dije, ¿verdad? Lo llevan a restar del otro lado por más de que se pueda simplificar y lo factorizan. ¿Ven? Entonces acá este coseno de x pasa a restar al otro lado. Vamos a tener coseno cuadrado de x menos coseno de x y factorizamos ese coseno de x que estábamos simplificando acá. ¿No ven? Entonces, lo de acá ya se convierte en una solución. Por eso es que nos simplificamos. Coseno de x es igual a 0. Y acá coseno de x menos 1 es igual a 0. Noten que si aquí lo hubiéramos simplificado, hubiéramos tenido coseno de x es igual a 1 y el coseno de x igual a 0, ya no se hubiera tomado como solución. Entonces es importante que no lo simplifique. ¿Ya? Y acá también tenemos coseno de x menos 1 igual a 0 como otra solución. ¿No ven? Entonces lo que hacemos es despejar. Coseno de x es igual a 0, coseno de x menos 1 es igual a 0. De acá el valor principal va a ser igual el coseno, lo pasamos como arco coseno de 0 va a ser
Si no estoy mal, ahí no me acuerdo, pero ahorita bueno. ¿Ya? Y acá el -1 despejamos acá, el 1 va a venir acá como positivo, y el valor principal va a ser igual al arco coseno de ese 1. ¿No ve? Entonces aquí el valor principal va a ser igual a pi medios. Para la fórmula va a ser igual a x, es igual a 2πk más menos pi medios. Esta es la fórmula general, por si acaso, para un coseno. ¿No ve? Y por el otro lado, el valor principal es 0. Y esta de acá va a ser la forma general. ¿No ve? Entonces reemplazando, bueno, como en este caso, ojo, no nos piden hallar para la primera revolución, no nos dan un intervalo de 0 a 180 grados o cosas así, tenemos que hallar las formas generales y esta vendría a ser la respuesta. ¿Ya? X es igual a pi medios, obviamente aquí estoy sumando, ¿no ve? 2, aquí factor común, el 2 va a ir abajo, se va a volver en 4, factorizamos pi medios, aquí nos va a quedar 4k más menos 1. Estoy simplemente factorizando y operando, ¿no ve? Y x va a ser igual a 2πk. Entonces, cuando no les pidan un intervalo en la primera vuelta, en el primer periodo, en la primera revolución, ustedes pongan la respuesta en términos de k, ¿ya? Y eso sería prácticamente todo. Aquí lo que quería que noten era la diferencia entre simplificar y realizar una resta, digamos, que no tiene mayor relevancia. ¿Se ha entendido, no? Esta parte. Sí, Auxi. Ya, buenísimo. Gracias. Entonces, continuaremos. Falta 2 minutos, chicos. Lo voy a acabar ahorita la reunión y entren al mismo enlace. ¿Ya? Porfa. Porque sí, 2 minutos y después nos vamos a quedar ahí trabados y corta la inspiración. Ya. Entonces, entren al mismo enlace. Ya. Nos vemos en un rato, chicos.